¿Qué tal, estudiantes? Vamos a realizar la experiencia de aprendizaje número 2 para los estudiantes de cuarto grado de secundaria. Esta experiencia de aprendizaje número 2 lleva por título Construimos nuestra identidad como ser social. La situación del problema es la siguiente. Durante el mes de agosto, la zona donde vivo, los comerciantes están reabriendo. Carlos y Luis son estudiantes de cuarto grado, cuyas familias se dedican al comercio. Por ello quieren ayudar a sus familias. Para eso necesitan reconocer con qué potencialidades, limitaciones, intereses y metas cuentan, y así como su identidad social. Asimismo surge una situación con respecto al pago de alquiler y eso les preocupa porque de repente tendrían que pagar más de lo acordado y eso traería problemas económicos y familiares. El propósito de la experiencia: argumentar sobre la importancia de valorar sus potencialidades, su cultura para superar sus limitaciones personales y construir su identidad. Nuestro producto que vamos a realizar es la redacción de una autobiografía con los elementos de tu identidad personal, potencialidades, limitaciones, valores, prácticas y tradiciones culturales. Y las evidencias son las siguientes: representación gráfica del sistema de ecuaciones, cuadro con los elementos de tu identidad personal, valores, prácticas culturales, tradiciones familiares y otros. Y luego una autobiografía con los elementos de tu identidad personal. Esta experiencia de aprendizaje está dividido en 8 actividades, desde la primera, que se titula Establece relaciones con variables sobre el alquiler de un puesto en una feria comercial, hasta la actividad número 8, que lleva por título Revisamos para escribir la versión final de tu autobiografía. Entonces empecemos con la actividad número 1, que lleva por título Establecemos relaciones con las variables sobre el alquiler de un puesto en una feria comercial. Tenemos el siguiente texto que lleva por título Alquiler de un puesto en una feria comercial. En este texto te recomiendo que leas 2 o 3 veces y luego resaltes las partes más importantes donde se pueden indicar los datos para luego establecer nuestras ecuaciones. Luego de leer, debes responder las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿de qué trata la situación del texto? ¿Con qué datos cuentas? ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué debes averiguar? ¿Qué conocimiento te ayudará a resolver dicha situación? En la número 2 te piden diseñar un plan o estrategia de solución, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo puedes representar la información de la situación planteada? ¿Qué variables puedes utilizar y qué representan? ¿Qué estrategias te permitirá resolver la situación? Recuerda que las respuestas están en función a la lectura anterior. Te recomiendo que tú, de acuerdo a tu comprensión, lo respondas. Luego en la número 3 vamos a ejecutar nuestro plan o estrategia. En este primer punto, lo que debemos hacer es representar las relaciones que intervienen en las siguientes expresiones. 9 días de venta de zapatos en la feria más 6 días de venta de jugos es 98 soles. Recuerda que nuestras incógnitas establecidas era Z y J. Z indica la venta de zapatos y J la venta de jugos. De acuerdo al enunciado, su expresión algebraica o su ecuación sería 9 por Z más 6J y esa suma es 98. El siguiente enunciado: 3 días pagados por el comerciante que vende zapatos más 2 días del que vende jugos es 24 soles. Entonces vamos a volver a utilizar nuestras variables Z y J. En este caso sería 3 por Z más 2 por J y esa suma es 24. Por lo tanto, ambas ecuaciones juntas forman nuestras expresiones algebraicas que estás observando. Luego debemos responder: ¿qué has obtenido? ¿Cuántas ecuaciones son? ¿Cómo puedes determinar los valores de cada variable? Una vez que has respondido dichas preguntas, debemos anotar todas nuestras reflexiones, también respondiendo estas siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué situación o situaciones fueron más fáciles de resolver? ¿Qué situación necesitaron mayor esfuerzo para resolverlas?
qué hiciste para superar las dificultades, en qué aspectos crees que debes seguir mejorando. En la actividad número 2, que lleva por título demostramos gráficamente los valores de alquiler de un puesto en una feria comercial. Tenemos la misma lectura anterior, donde hemos resaltado los datos más importantes que nos van a ayudar a establecer gráficamente las ecuaciones antes mencionadas, donde a continuación vamos a responder las siguientes preguntas, donde te recomiendo que leas 2 o 3 veces el texto para que puedas entender, para que puedas comprender lo que te piden y también resaltar los datos que te dan. Luego tenemos que ir respondiendo las siguientes preguntas. De acuerdo a la lectura, ¿con qué datos cuentas? ¿Qué ecuaciones has obtenido en la actividad anterior? ¿Qué debemos demostrar? ¿Cómo puedes representar la información de la situación planteada? ¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver la situación? En este caso, las respuestas rondan con el método que vamos a utilizar, que es el método gráfico. En la número 2 nos dice, para diseñar un plano o estrategia de solución, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo ubicas el sistema de ecuaciones en el sistema de coordenadas? ¿Cuántos ejes tiene el sistema de coordenadas que vamos a utilizar? ¿Tienen relación las variables con los ejes? Nosotros hemos respondido esas preguntas de acuerdo a nuestra comprensión. Recuerda que tú puedes cambiar o variar dichas respuestas. A continuación, número 3, vamos a ejecutar el plano o estrategia. Es decir, vamos a trabajar con el método gráfico. Lo primero que debes hacer es resaltar tus variables X, que representa la venta de zapatos, y Y, la venta de jugos. De acuerdo a los datos del texto anterior, sabemos que la primera ecuación es 9x más 6y igual a 98. Y la segunda ecuación es 3x más 2y igual a 24. Entonces, ¿en qué consiste el método gráfico? El método gráfico consiste en igualar a 0 las variables x y y de la primera ecuación. Entonces, con la primera ecuación vamos a trabajar de esa manera. Si x es 0, ¿qué nos quedaría? 9 por 0 más 6y igual a 98. 9 por 0 es 0 y te quedaría 6y igual a 98. Luego el 6 pasa a dividir a 98 y te quedaría y igual a 98 sobre 6. Y finalmente y resulta 16,3. De la misma manera vas a trabajar cuando y es 0 para la primera ecuación. 9x más 6 por 0 igual a 98. Recuerda, 6 por 0 es 0 y nos quedaría 9x igual a 98. El 9 pasa a dividir a 98 y nos queda que x es igual a 98 sobre 9 y esa división resulta 10,9. Por lo tanto, hemos conseguido el valor de x y de y. Lo mismo vamos a hacer para la segunda ecuación. Vamos a repetir los mismos pasos. Si x es igual a 0, entonces ¿qué tenemos? Que 3 por 0 más 2y igual a 24. 3 por 0 es 0 y nos quedaría 2y igual a 24. El 2 pasa a dividir a 24 y quedaría y igual a 24 sobre 2 y esa división es 12. Hemos conseguido el valor de y, que es 12. Luego vamos a continuar con el siguiente paso, que es igualar a 0 la variable y. Entonces nos quedaría en nuestra segunda ecuación 3x más 2 por 0 es igual a 24. Nos quedaría 3 por x más 2 por 0 es igual a 24. 2 por 0 es 0 y nos quedaría 3x igual a 24. El 3 pasa a dividir a 24 y tenemos x es igual a 24 sobre 3 y esa división resulta que x es igual a 8. Entonces, hemos conseguido los valores de las variables de la ecuación 1, donde x es igual a 10,9 y y 16,3. De la ecuación número 2, los valores obtenidos son x igual a 8 y y igual a 12. Esos valores de x y de y lo vamos a ubicar en nuestro sistema de coordenadas utilizando los pares ordenados. Para la ecuación número 1, su par ordenado, que es x, y, está dado por 10,9 y 16,3. Para la ecuación número 2, su par ordenado es 8,12.
Luego lo hemos representado gráficamente, cada una de las ecuaciones. La recta de azul representa la ecuación 3x más 2y igual a 24. Y la recta de color rojo representa 9x más 6y igual a 98. Y como estás observando, las dos rectas dibujadas en nuestro plano cartesiano no se cruzan. ¿Eso qué quiere decir si no se cruzan? Que el sistema de ecuaciones no tiene una solución que satisfaga ambas ecuaciones. No hay solución. Número 4. De acuerdo a lo que hemos resuelto, tenemos que reflexionar respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué situación o situaciones fueron más fáciles de resolver? ¿Qué situaciones necesitas mayor esfuerzo para resolverlas? ¿Qué hiciste para superar las dificultades? ¿En qué aspecto crees que debes seguir mejorando? Recuerda que esas respuestas tú las puedes cambiar o modificar de acuerdo a tu comprensión del problema realizado. Luego sigue la actividad número 3 que nos dice: graficamos en un sistema de coordenadas los cambios aplicados a las variables. En este caso tenemos la misma lectura que lleva por título Alquiler en una feria comercial, pero con una condición diferente a las dos actividades anteriores. Si Luis decide cambiar los valores de la primera información a 6 días de ventas de zapatos en la feria, más 9 días de ventas de jugo, el total es 63 soles. ¿Qué gráfico obtendrías? ¿Cuáles serían los valores? ¿Y a qué conclusiones llegarías? Entonces, con esa condición de nuestro texto, tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Qué decidió cambiar Luis? ¿Cuántos días de venta de zapatos tiene ahora? ¿Cuántos días de venta de jugo tiene ahora? Con el cambio que dio Luis, ¿cuánto es el monto total? ¿Cómo puedes representar la información de la situación planteada? ¿Qué conocimientos te ayudará a resolver la situación? ¿Qué debes averiguar? Recuerda que esas respuestas son de acuerdo al texto. Número 2. Diseña un plan o estrategia de solución respondiendo a lo siguiente. ¿Cómo puedes representar la información de la nueva situación planteada? ¿Qué variables puedes utilizar y qué representan? ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación? ¿Cómo ubicamos el sistema de ecuaciones en el sistema de coordenadas? Recuerda que aquí nos basamos en el método gráfico. Nosotros hemos definido nuestras dos variables que son X y Y, que representan la venta de zapatos y jugos, y la manera de representar sus valores son con los pares ordenados en nuestro plano cartesiano. Luego vamos a ejecutar el plan. Entonces nosotros vamos a representar las siguientes expresiones utilizando nuestras variables antes definidas. La expresión nos indica 6 días de venta de zapatos en la feria más 9 días de venta de jugos es 63 soles. La ecuación sería 6x más 9y igual a 63. La segunda expresión, 3 días de pago por el comerciante que vende zapatos más 2 días del que vende jugos es 24. Su ecuación sería 3x más 2y es igual a 24. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestras dos expresiones algebraicas? 6x más 2y, 6x más 9y igual a 63, 3x más 2y igual a 24. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Resolver mediante el método gráfico cada una de esas ecuaciones. Para la ecuación número 1, lo que vamos a hacer es igualar las variables a 0. Empecemos con x. Si x es igual a 0 para la primera ecuación, ¿qué tenemos? 6 por 0 más 9y igual a 63. Nos quedaría 9y igual a 63. El 9 pasa a dividir a 63 y la variable y resulta 7. Ahora vamos a igualar la variable y a 0. Entonces, ¿qué nos quedaría en la ecuación número 1? Tenemos 6x más 9 por 0 es igual a 63. Nos queda 6x es igual a 63. Esa división resulta que x es 10,5. Luego vamos a trabajar para la ecuación número 2 igualando sus variables a 0. Si x es igual a 0, en la ecuación número 2 que tenemos 3 por 0 más 2y igual a 24. ¿Qué nos queda? 2y igual a 24, el 2 pasa a dividir a 24 y llévale 12.
Y para la segunda variable que es y también lo igualamos a 0 y ¿qué nos quedaría? 3x más 2 por 0 igual a 24. Nos queda 3x igual a 24, el 3 pasa a dividir y x resulta 8. Entonces hemos encontrado los valores de las variables en ambas ecuaciones. A continuación lo que observas es la gráfica de nuestras dos ecuaciones. La recta de rojo representa la ecuación 6x más 9y igual a 63 y la recta de azul representa la ecuación 3x más 2y igual a 24. Y como estás observando, ambas rectas se cruzan en un punto que hemos calculado que es 6,3. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Se cruzan las rectas? Sí. ¿A qué conclusión llegas? Que existe una solución válida para ambas ecuaciones, donde el punto de intersección sería el par ordenado 6,3. Número 4. A partir de lo que has resuelto, tienes que reflexionar respondiendo las siguientes preguntas. ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? Para hallar los valores o incógnitas, ¿fue necesaria la toma de decisión de Luis? ¿Por qué? Recuerda que esas respuestas están en función a lo que hemos comprendido en nuestro procedimiento de resolución y en la lectura. Recuerda lo que tú puedes cambiar o variar. Luego vamos a finalizar evaluando nuestra actividad. El primer criterio dice, ¿establecí relaciones entre datos y valores desconocidos? Sí. ¿Expresé diversas representaciones del lenguaje verbal en un lenguaje algebraico en una determinada situación? Sí. ¿Expresé con la representación cartesiana una determinada situación de contexto? Sí. ¿Seleccioné y combiné estrategias y métodos de solución en un sistema de ecuaciones lineales? Sí. ¿Justifiqué diversas afirmaciones relacionadas con el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales? Sí. Actividad número 4, que lleva por título Leemos y reflexionamos sobre la construcción de tu identidad personal y la influencia de tu entorno social. El título del texto es Construyendo mi identidad personal. Lo que tienes que hacer en esta actividad es leer 2 o 3 veces tu texto, luego resaltar las partes más importantes que te van a permitir responder las siguientes preguntas y adicionalmente resaltar algunas palabras para poder buscar sus significados. Luego vas a responder lo siguiente. Número 1. Antes de iniciar tu lectura, reflexiona y responde. ¿Habrá alguna relación del título del texto con nuestro contexto actual? ¿Qué crees que significa identidad personal? ¿Conoces tus propias características? Número 2. Esto es durante la lectura. Identifica, subraya, resalta información que consideres importante. Subraya las palabras desconocidas para luego consultarlo en el diccionario. Luego, en la número 3 nos piden, después de leer, responde lo siguiente. ¿Qué tipos de rasgos posee una persona? ¿Qué significa la palabra espejo en la lectura? ¿Cuál crees que ha sido la intención de esta lectura? ¿Cómo fluye el entorno en la construcción de la identidad personal? ¿Por qué es importante identificar nuestros rasgos o características? ¿Cómo podríamos elaborar una autobiografía con la información de la lectura? Recuerda que esas respuestas fueron de acuerdo a nuestra comprensión. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego tenemos la siguiente lectura que lleva por título ¿Cómo influye nuestro entorno social en la construcción de nuestra identidad personal? De nuevo, en esta lectura lo que te recomiendo es que lo leas 2 o 3 veces, resalte las partes más importantes y también algunas palabras que luego vamos a buscar su significado en el diccionario. Ahora vamos a responder algunas preguntas acerca de la lectura anterior. Número 1. Antes de iniciar la lectura, reflexiona sobre lo siguiente y responde. ¿Habrá alguna relación con el título del texto con nuestro contexto actual? ¿Cómo es nuestro entorno social? ¿Participamos de alguna actividad en nuestra comunidad? 2. Durante la lectura, identifica, subraya y resalta información que consideres importante. Luego, subraya palabras desconocidas para buscar su significado en el diccionario. Como observas, nosotros hemos respondido de acuerdo a nuestra comprensión dichas preguntas. Recuerda que tú lo puedes cambiar o variar. En la número 3,
Después de leer la lectura, reflexiona respondiendo las siguientes preguntas. Según la lectura, ¿qué es el proceso de socialización? ¿Qué significa la palabra yo en la lectura? ¿Cuál crees que ha sido la intención de esta lectura? ¿Cómo influye el entorno en la construcción de la identidad personal? Según el texto, ¿qué quiere decir tener conciencia de quién quiero ser? ¿Cómo podrías elaborar una autobiografía con la información de la lectura? Recuerda que las respuestas los puedes cambiar o modificar, de acuerdo a tu comprensión. Actividad número 5, que lleva por título Reconocemos las características y potencialidades personales, sociales y culturales que conforman nuestra identidad personal. En esta actividad número 5 lo que tenemos que hacer es completar algunos cuadros de acuerdo a lo siguiente. Número 1. Identifica tus fortalezas, debilidades, intereses y metas en el siguiente cuadro. Aquí hemos colocado las fortalezas, debilidades, intereses y metas de nosotros. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Luego en la número 2 dice, escribe algunas características valiosas que dicen de ti. En este caso puede ser creativo, perfeccionista, pueden decirte que tienes un espíritu competitivo o eres muy responsable en el trabajo y con los compromisos. Luego en la número 3 tienes el siguiente cuadro con algunos aspectos que te hacen única o único. Por ejemplo, ¿qué valores practicas? Yo he escogido responsabilidad, solidaridad, respeto y honestidad. Luego, ¿qué prácticas culturales tú realizas? Tal vez solo o en familia. Por ejemplo, participar en la festividad de la Virgen de la Candelaria, en la procesión del Señor de los Milagros, practicar alguna danza, en este caso la marinera, o ir a un evento gastronómico, ¿no? Que es Mistura. Luego algunas tradiciones familiares como celebrar los carnavales en febrero, las fiestas patrias, o ir al aniversario del pueblo de nuestros padres, o donar cada año juguetes y artículos que ya no se usen en época navideña. Y otras consideraciones que tú puedes decir, como por ejemplo, aprender a tocar instrumentos musicales, principalmente los andinos, como la quena y la zampoña. Recuerda que esto tú lo puedes cambiar o modificar. Luego tienes que responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las potencialidades que tienes como miembro de tu familia o comunidad? ¿Cuáles son las limitaciones que tienes como miembro de tu familia o comunidad? ¿Cuáles son los compromisos que deberías llegar como miembro de una sociedad? ¿Cómo se relaciona tu identidad personal con tu contexto? Luego debemos evaluar nuestros resultados de acuerdo a las actividades antes mencionadas. ¿Identifiqué mis fortalezas, debilidades, intereses y metas? Sí. ¿Establecí elementos de mi identidad personal como los valores, prácticas culturales, tradiciones familiares y otros que considere? Sí. ¿Reconozco mis potencialidades y debilidades como miembro de mi familia y comunidad? Sí. Actividad número 6, que lleva por título Conocemos las características de una autobiografía para diseñar un plan de escritura. En el siguiente texto, que lleva por título La autobiografía, tenemos su concepto, tenemos también las características que posee dicha autobiografía, como escribir en primera persona, no tiene un orden narrativo, centrándose en la vida del autor, no siempre está rígido o establece un orden cronológico de la vida, hay libertad en cuanto a la estructura y el lenguaje, no hay límite de extensión para relatarla, resaltar los motivos importantes sobre nuestras vidas, luego selección de hechos o acontecimientos importantes, personajes importantes en nuestro entorno, aspiraciones y proyectos. Esas son las características que tal vez podamos escribir en nuestra autobiografía. Luego nos indica lo siguiente: de acuerdo a la lectura debemos subrayar y resaltar aquella información que consideres importante. Luego debes identificar algunas palabras para buscar su significado en un diccionario. Luego tienes que, en la número 2, después de leer o escuchar la lectura, haz una reflexión sobre cada recomendación que te presenta el texto y asume un compromiso para lograr la construcción de tu autobiografía. Piensa en tu autobiografía. Recuerda que tu autobiografía es un medio de comunicación formado por textos en donde escribirás información sobre tus características. La número 3 nos indica un plan de escritura donde debemos tener en cuenta algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo decide los momentos de tu vida que quieres comentar, organiza tus pensamientos,
establece un orden de los acontecimientos, completa tu plan con aspectos específicos de tu vida, escribe la primera versión de tus textos teniendo en cuenta un plan elaborado, lee tu autobiografía en voz alta con el objetivo de revisar y editarla. Actividad número 7, que lleva por título ¿Escribimos la primera versión de tu autobiografía? Número 1. Debes extraer de tu portafolio los apuntes que registraste en las actividades 4, 5 y 6 que te darán utilidad para planificar tu autobiografía, recordando siempre las recomendaciones de la actividad anterior. Luego tenemos dos ejemplos de autobiografía, biografía de mi vida y biografía personal. Y con estos dos ejemplos, en la número 3 nos dice, luego de todo lo planteado, debes organizar la información al interior de un texto expositivo. Y la número 4 nos da una sugerencia para elaborar un esquema de cómo puede estar distribuido nuestra autobiografía. Aquí tenemos una tabla de planificación de lo que vamos a escribir, como por ejemplo, el tema de qué va a tratar mi texto. Tratará sobre mi autobiografía personal. ¿Cuál es el propósito? Es decir, ¿qué deseo lograr con mi texto? Compartir mis experiencias vividas. ¿A qué público me dirijo? Me dirijo a mis compañeros de cuarto de secundaria, docentes y mi familia. Registro. ¿Cómo escribiré mi texto? Usaré una escritura sencilla y formal. Fuentes de información. ¿Qué información incluiré en mi texto? Incluiré mis objetivos y mis metas a futuro y algunos acontecimientos personales. En la número 6, como observas, esta es una primera versión de nuestra infografía, desarrollando algunas recomendaciones que nos han indicado en las actividades anteriores. En la actividad número 8, que lleva por título Revisamos tu texto para escribir la versión final de tu autobiografía, lo que tenemos que hacer es evaluarnos con los siguientes criterios. Por ejemplo, ¿mi autobiografía presenta un hecho cierto y veraz? Sí. Mi autobiografía responde a algunas preguntas como ¿qué?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? Está en proceso. Mi autobiografía transmite información correspondiente a situaciones de la realidad. Sí. Mi autobiografía presenta información clara, breve y fácil de entender. Sí. En mi autobiografía las ideas se relacionan adecuadamente entre sí y con el tema central. Está en proceso. En mi autobiografía se usan conectores para enlazar adecuadamente las ideas. Está en proceso. Mi autobiografía presenta información relevante y de interés para las personas que la leerán. Sí. Una vez revisada nuestra primera versión de nuestra autobiografía a través de estos criterios, nos van a permitir escribir la versión final que observas en pantalla. Esta sería la versión final de nuestra autobiografía. Recuerda que tú lo puedes modificar o cambiar de acuerdo a situaciones que tú personalmente hayas vivido. Luego vamos a evaluar nuestros resultados finales utilizando los siguientes criterios. En la autobiografía, ¿presenta información sobre mi identidad personal? Sí. ¿Mi texto está redactado en primera persona? Sí. ¿Mi texto brinda información relevante para el público al que me dirijo? Sí. ¿En mi texto presento eventos significativos? Sí. ¿En mi texto incluyo personajes importantes en torno a mi vida? Sí. ¿En mi texto preciso mis aspiraciones y proyectos? Sí. ¿En mi texto concluyo con un compromiso para con mi familia y comunidad en base a mis características? Sí. Con esto estamos terminando la experiencia de aprendizaje número 2 para los estudiantes de cuarto de secundaria. Nos estaremos viendo dentro de una semana a partir de hoy. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.